Aquí estamos ya con todo listo para revisar los números, las historias que podemos encontrar detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico solo por Telesur. Esta vez vamos a hablar de Paraguay. ¿Por qué? Porque ha habido críticas en torno a la crisis política generada tras la firma del acta bilateral con Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú. Le contamos en breve. Tenemos información del Fondo Monetario Internacional, una mano que mece la cuna de muchos pueblos. Unos se quedan tranquilos a la espera de los efectos y otros deciden decir, basta. Hoy traemos el análisis en contexto. Y revisamos también el efecto dominó del divorcio del Brexit que afecta a más de una veintena de áreas económicas británicas con el aumento del número de empresas que van rumbo a la quiebra, así como lo escucha. Le contamos en breve, acompáñenos. Comenzamos. Hablamos de la firma del acta bilateral sobre la represa Itaipú que comparten Brasil y Paraguay, y esto ha desatado una crisis política en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Expertos sobre este tema critican el pacto entre ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque obligó a Paraguay a acceder a la energía con varios condicionantes que ya les ponemos a continuación, sobre todo con los costos. Veamos. El 25 de mayo de 2019, los gobiernos de Paraguay y Brasil suscribieron el acta bilateral de Itaipú. El documento establece nuevos niveles de contratación de potencia hasta el 2022. Esto obligaría a la Administración Nacional de Electricidad Paraguaya, ANDE, a contratar electricidad con sobrecosto de hasta $250 millones de manera gradual desde 2019 hasta el 2022. Técnicos eléctricos citados por el diario paraguayo Última Hora coincidieron en que el país renunció a un beneficio que le permitía comprar energía más barata. Asimismo, explican que desde enero de 2019, con el nuevo gobierno en el Brasil, la Eletrobras empezó a reclamar a la distribuidora de energía paraguaya por el uso mayoritario de los excedentes. Paraguay usa apenas el 15% del 50% de la energía que le corresponde, y el excedente lo vende a Brasil a precio de generación. En 2016, la central hidroeléctrica cerró con una producción de 103.098.366 megawatts por hora de energía. De esa cantidad, Brasil consumió cerca de 92 millones de megawatts, de los cuales más de 40 millones le corresponden a la energía paraguaya, que le fue cedida a solo $9 por megawatts. La divulgación de varios puntos del acta generaron molestia entre los paraguayos, que han salido a las calles a protestar ante el nuevo temor de que vayan a adquirir electricidad a un precio más elevado. Las renegociaciones del anexo del Tratado de Itaipú ocasionó las renuncias del ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, del embajador paraguayo en Brasil, el presidente de la ANDE y del director general de la Itaipú Binacional. También la Cámara de Senadores de Paraguay emitió una declaración rechazando el acta bilateral de Itaipú. En agenda informativa de Económica revisamos también el caso de Colombia, donde el gobierno prevé aumentar la exportación de varios rubros agrícolas hacia China, y todo esto en el marco de la visita oficial que realiza el presidente del país suramericano, Iván Duque, hacia el gigante asiático. La administración de Bogotá quiere aumentar la exportación de plátano y café rumbo a China. El mandatario colombiano anunció el cierre de un acuerdo comercial que permite exportar así hacia China 4 millones de cajas de banano colombiano por un valor de $40 millones cada año. Con este intercambio, el negocio del banano pasa a ser el principal producto de exportación agropecuaria desde Colombia rumbo a China. En cuanto al café, la meta de exportación de Colombia busca superar los 40.000 sacos cada año que actualmente se venden hacia China. Los empresarios de ambos países manifestaron la importancia, también el interés de financiar proyectos que puedan permitir expandir estos mercados durante el Foro Económico y Comercial Bilateral desarrollado en la ciudad de Shanghái.
Y el gobierno del presidente Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia se plantea para este 2019 elevar el índice de cobertura del servicio eléctrico en todo el país. El actual gobierno ha logrado elevar la calidad de vida de los pobladores, aumentando así el acceso a la energía. Le contamos cómo era Bolivia en este ámbito, pues antes de la llegada del presidente Morales al Poder Ejecutivo y cómo resulta ser ahora. Veamos los datos, los números. Hasta el año 2005, el índice de cobertura eléctrica en Bolivia llegaba al 67% del territorio nacional. En los centros urbanos la energía alcanzaba hasta un 87% de los espacios y en el área rural apenas lo hacía en un 33%. Por otra parte, en el último año de los gobiernos neoliberales, la demanda eléctrica del país llegaba a los 759 megavatios, mientras la oferta rozaba los 1.038 megavatios y no había desarrollo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Con la llegada del presidente Evo Morales, ahora la cobertura eléctrica llegará en este 2019 a 95% del territorio boliviano, gracias a la incorporación de 100.000 hogares en los planes de servicios. Se tiene previsto que en los centros urbanos el índice alcance el 99%, y para los centros rurales la electricidad llegará a 80% de los poblados. Asimismo, la demanda energética se ubica en 1.511 megavatios y la oferta es de 2.237 megavatios. Gracias a las inversiones en fuentes renovables como la solar, eólica, geotérmica y biomasa, se suman 139 megavatios al sistema nacional. También el Estado ha mejorado el tendido eléctrico, pasando de 2.175 kilómetros en 2005 a 5.364 hasta el año 2018. En Argentina, investigadores reiteran que la economía del presidente Mauricio Macri está en un callejón sin salida. Así lo han dicho de acuerdo a Paula Español, directora de Radar Consultora. Ha dicho que el año 2019 cerrará con los peores niveles de inversión desde la crisis internacional de 2009, con la caída que se acercará al 20%. En un artículo elaborado para el portal Página 12, la investigadora sostiene que hoy las perspectivas económicas son negativas. Incluso el Fondo Monetario Internacional estima que en el año 2020, de seguir el actual panorama, la inversión seguiría sin recuperarse. Agregan que los errores de diagnóstico y las anteojeras ideológicas de los economistas del macrismo fueron parte de este problema. También indican que el ajuste del gasto en un contexto recesivo en pos de cumplir las metas fiscales del FMI ha sido otro factor contradictorio para la inversión de este país. Y hay que mostrarles esa realidad a través de los números y las historias detrás de ellos. Hay un duro momento atravesado en este momento por los jubilados, los ciudadanos argentinos. Hay números que dan cuenta de que se triplicó la mortalidad de los ancianos y todo ello por no tener acceso a los medicamentos. Y no solo por el aumento de los precios de los mismos, sino porque la jubilación mínima no alcanza para pagarlos. Nuestra corresponsal Marina Pagnotti nos tiene la historia. Argentina históricamente tuvo un sistema de salud solidario y focalizado en la atención primaria. Sin embargo, el gobierno actual lejos está de cumplir esas premisas. Y como prueba de ello fue bajar de jerarquía del Ministerio de Salud a Secretaría, dando como consecuencia un gran recorte en materia de presupuesto destinado a la salud. Así lo sostienen los consultados. Cuando vos dejás de regular el mercado, el precio del medicamento aumenta inclusive por encima de la inflación. Los medicamentos en la era Macri aumentaron 400%, la inflación 250% y los salarios 200%. Entonces, ¿cómo haces para pagar medicamentos que aumentaron 400% con salarios que aumentaron 200%? Es inviable. La gente que hace deja de tomar el medicamento. Cuando vos dejás de tomar el medicamento, perjudicás tu salud. Datos aportados por el entrevistado dan cuenta que las muertes aumentan por la falta de acceso a medicamentos esenciales, producto del desinterés del Ejecutivo, y que como consecuencia provoca un aumento exorbitante en las medicinas. Al agravarse un problema de salud o en extremo morirse por no acceder en tiempo y forma a los medicamentos, se define como morbimortalidad. La morbimortalidad normalmente en nuestro país ronda el 1,2% puntos porcentuales, más o menos. Se mide cada 3 años, esa es una medición del 2016. En medida en el 2019 da 3,7 puntos porcentuales, con lo cual se triplica la morbimortalidad, no solamente
en los adultos mayores, principalmente en ellos, por supuesto, porque son los más afectados, ¿no es cierto? Pero está medida en toda la población adulta. Bueno, esto es un dato grave. Los ciudadanos sostienen que con la jubilación mínima hoy no pueden comprar los remedios básicos y cuentan cómo la situación se complejiza día a día. Más que nada es complicada porque hay gente mayor, como bien dijiste vos, que fue perdiendo el acceso a los medicamentos. Fue perdiendo el acceso a los... Antes le daban medicamentos gratis a los jubilados, ahora prácticamente no los tienen. Y eso para ellos es terrorífico porque no pueden acceder. La comercialización que se hace de los medicamentos es espantosa. La industria argentina y la industria extranjera en Argentina de los medicamentos hacen uso y abuso de los precios y de la gente necesitada, la gente que tiene que acceder a medicamentos por sus patologías, por sus enfermedades. Los grandes y primeros afectados son los jubilados. Los jubilados que tienen en este momento un ingreso mínimo, prácticamente que roza en la pobreza. Entendiendo la salud como un derecho humano, el secretario gremial de farmacéuticos, Marcelo Peretta, también comparte la iniciativa con el precandidato presidencial Alberto Fernández de subsidiar los medicamentos a jubilados, dando una cobertura del 100%. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Y además de estas historias, sumamos principales indicadores económicos de Argentina que indican un retroceso significativo durante la gestión del presidente Mauricio Macri, quien solo ha hipotecado las finanzas públicas, sino que también ha estado marcando y dañando el bolsillo de la clase trabajadora. Aquí un resumen. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, en Argentina la inflación aumentó en más del 100%, al pasar de 23,9% en 2014 a una inflación interanual de 55,7% a junio de 2019. En relación al tema cambiario, el peso perdió casi 200% de su valor al pasar de 15 pesos en 2015 a 43,40 por dólar en 2019. Con respecto al PIB, la deuda creció de un 43% en 2014 a más del 77% en 2018. El endeudamiento ascendió de 223.000 millones de dólares en 2015 a 329.000 millones en 2018, un incremento de casi 50% hasta la fecha. Esta deuda deja un pasivo de 40.000 dólares per cápita en un contexto en el que desde 2018 se han perdido más de 220.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo creció más de 3 puntos desde 2014, cuando se ubicaba en 7%. En la actualidad es de 10,1% y el subempleo es de 25%. El índice oficial de pobreza pasó de 25,7% en diciembre de 2017 a 32% en 2018, lo que se traduce en más de 14 millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza. Además, los números revisados a esta hora queremos mostrarle mucho más, sobre todo cuánto se expande la mano del Fondo Monetario Internacional por nuestros pueblos. Y en lo fundamental estaremos revisando cuáles son los saldos positivos, si es que existieran. A continuación, luego de la pausa, traemos nuestra revisión de análisis económico en contexto. Ya regresamos. Vamos a hablar de la primera revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Ecuador. Esto que ha revelado un lento cumplimiento de las metas fiscales pautadas para los préstamos, igual una flexibilización de ellas para el año 2019. FMI relajó estas metas sobre el gasto del gobierno en los salarios, también en bienes y servicios. En 2018 la masa salarial del país rondaba los 10.672 millones de dólares, pero para el presente año y el siguiente, 2020, se contemplan recortes
transportes por 10.412 millones de dólares y por 9.858 millones de dólares respectivamente. En bienes y servicios se esperaba una baja de 6.183 millones de dólares en 2018 hasta los 5.000 millones en 2019, pero ahora se establece la baja a 5.299 millones de dólares. Sin embargo, en opinión del editor de análisis semanal Alberto Acosta Burneo, este cambio en las metas del FMI evidencia no más que el proceso de ajuste no se está haciendo a la velocidad que esperaban y por ello el organismo le está dando al país mucho más tiempo para que las pueda cumplir. Sin embargo, considera que las metas serán las mismas metas y se prevé que la presión para cumplirlas se pueda intensificar, pero eso será en los siguientes años. Vemos otra realidad. México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo Monetario Internacional no decidirá nunca más sobre la agenda mexicana. Y es que el FMI recortó nuevamente sus estimaciones de crecimiento económico precisamente para México en este 2019. Ahora ese organismo internacional prevé que la segunda economía latinoamericana pueda crecer 0.9% cuando en abril anterior estaba estimando que podía ser de 1.6%. Así, consultado sobre la revisión a la baja, el presidente López Obrador dijo que no confiaba en este tipo de organismos y que además debería ofrecer disculpas por las recetas neoliberales que fueron todo un fracaso y que causaron un grave daño a los mexicanos. Así lo dijo. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Eso se terminó ya, así lo decía López Obrador, mostrando todo un contraste con otras naciones. Del FMI, de sus recetas para Latinoamérica y el mundo, se pudiera hacer todo un especial de impacto económico, quizás lo dejamos a la espera para otro momento. Marcamos la pausa, regresamos en breve con mucho más. Acompáñanos. Momento de revisar economía en 360. Vamos a hablar del número de empresas que está en quiebra, va en aumento. Sucede en Reino Unido y esto sucede a medida de que se avecina ese Brexit, ese divorcio que se ha hablado tanto. Hay más de 20 áreas económicas de ese país que afrontarán problemas ante una salida que se pueda dar sin acuerdo. Aquí los detalles. El Servicio de Insolvencia de Reino Unido informó que 4.321 empresas del Reino Unido y Gales suspendieron pagos entre abril y junio del año en curso, en una base desestacionalizada, excluyendo los cierres en bloque de las llamadas compañía de servicios personales. Esta cifra superó las 4.213 quiebras registradas durante el primer trimestre del año y a su vez significa el nivel más alto en más de 5 años. Dicho resultado también pone en evidencia la fragilidad del sector empresarial ante la todavía incierta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, la Confederación de la Industria Británica señaló recientemente que las compañías más grandes, en particular en áreas reguladas como los servicios financieros, tienen planes de contingencia bien pensados, pero que las firmas más pequeñas están menos preparadas. De igual manera, el organismo dijo que 24 de un total de 27 áreas económicas del país afrontarán problemas si se materializa un Brexit duro el próximo 31 de octubre. Mientras sumamos voces,
son las del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. ¿Por qué? Porque dijo que el próximo movimiento en las conversaciones en torno al Brexit dependían de la Unión Europea. Y también agregaba que en caso de no lograr un pacto con el grupo de los 27, el país abandonaría ese bloque sin ningún tipo de acuerdo. Así fue que lo estuvo manifestando, así lo ponemos a su consideración. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que el próximo paso en las conversaciones sobre el Brexit dependía de la Unión Europea y agregó que no quería abandonar el bloque sin un acuerdo, sino que tenía que prepararse para ese resultado por si acaso. Bueno, varios puntos. Primero, no apuntamos a un Brexit sin acuerdo y no creemos que sea allí donde terminemos. Esto depende mucho de nuestros amigos y socios en todo el canal. Saben que 3 veces la Cámara de los Comunes ha eliminado ese respaldo. No hay forma de que podamos lograrlo. Tenemos que tener ese respaldo fuera del acuerdo. No podemos continuar con un acuerdo de retirada como lo es actualmente y todos entienden que es muerto. Necesitamos transmitir ese mensaje a nuestros amigos. Si entienden eso, creo que estaremos en las carreras. Si no pueden comprometerse, si realmente no pueden hacerlo, entonces claramente tenemos que prepararnos para una salida sin trato. Asimismo, Johnson dijo que su gobierno se compromete a nunca poner controles físicos o infraestructuras físicas en la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda, incluso en el caso de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Avanzamos con los temas. El canciller ruso Sergei Lavrov se comprometió con el primer ministro tailandés a cooperar en áreas como el comercio, la seguridad, también la defensa. El diplomático de Rusia dijo que el intercambio comercial entre Rusia y Tailandia registró un aumento, sucedía el pasado año precisamente del 17%. Así las cifras, también las voces las ponemos a su consideración. Hemos tomado nota del aumento en nuestro volumen comercial. Nuestro comercio creció un 17% el año pasado y superó la cantidad de 2.6 mil millones de dólares. Esta es una tendencia sostenible que continúa este año también. Y el gobierno de Japón fue otro que rebajó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto del actual ejercicio fiscal que finalizará el 31 de marzo de 2020. El recorte del Ejecutivo japonés es de 4 décimas, pero es un recorte. Un dato que significa disminuir hasta el 0.9% frente al 1.3% anticipado el mes de enero anterior. Baja que responde al frenazo que se ha dado en torno a las exportaciones niponas a raíz de la caída de la demanda china. Las nuevas proyecciones oficiales contemplarán un crecimiento de las exportaciones que se están dando desde el Japón de apenas 0.5% en el ejercicio fiscal 2019. Esto supondría su menor crecimiento desde el año 2012. Y a pesar de la rebaja de la previsión de este año fiscal, el gobierno japonés confía en que la economía podría rebotar al siguiente ejercicio. ¿Y de qué manera? Porque va a proyectar una expansión de 1.2%. Así las cosas. Revisamos a esta hora, al cierre de la jornada, indicadores petroleros que siempre compartimos con ustedes. Vamos a traer a esta hora el WTI, el petróleo intermedio de Texas. Así lo tenemos a esta hora. ¿Cuál es la cotización? Aquí la estamos viendo, $57.19 el barril. Una subida ligera de 0.37%. Barril del Brent, también lo revisamos, referencia europea, se ubicó en $64.08 cada barril, también con una subida de 0.52. Siguen al alza. Vamos a ver el crudo venezolano. Se ubica en 404.22 yuanes. Se mantiene estable desde su más reciente cambio la semana anterior. Así las cosas, usted se queda siempre junto a nosotros. Más allá de media hora en pantalla, también siempre nos encontramos a través de redes sociales. Telesur Impacto E, Telesur TV y Osvani Telesur. Así estamos, siempre a su disposición. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros.